7 de la mañana, 51 minutos. Están en este momento, Felipe, en una rueda de prensa en la Aeronáutica Civil que está revelando el informe de los niños Mucutuy, finalmente los sobrevivientes del milagro en la selva. ¿Usted se acuerda de la Operación Esperanza, de la odisea de los niños que lograron sobrevivir a la selva? Y están contando, aquí está el sonido en directo desde la Aeronáutica, Felipe, están contando cosas interesantes. Me da la impresión de que están en modo, Ricardo, derrumbar mitos, ¿no? Sí, están desmitificando la historia, que al final es una historia épica de su supervivencia de los hermanitos Mucutuy. Pero, por ejemplo, Néstor, los niños nunca tuvieron contacto, ni nunca llegó a donde estaban los hermanitos Mucutuy Wilson. El perro rescatista del ejército. ¿Y los dibujos entonces? Pero no que el perro era el que los había logrado ubicar. ¿Y los dibujos? Que están revelando el testimonio de la niña mayor. Y ella dice, la niña mayor es Leslie. No tuvimos conocimiento de ningún perro de rescate del ejército. Este informe, Felipe, casi un año después, por ejemplo, la mamá, dice que la mamá murió. Magdalena. Murió al día siguiente del accidente, ¿no? El tema de que la mamá había sobrevivido 4 días no es cierto. Que los niños sobrevivieron pescando. Qué bella historia de es un detalle interesante. ¿Viste? Es una historia, porque de pronto un niño nuestro de 13 años no está tan preparado como para enfrentar la selva. O sea, un niño de ciudad no sobrevive en esas condiciones. Claro, nunca. Esos niños pues sobrevivieron porque tenían unas habilidades propias. No sé si el cuento de la tortuga sea cierto, María Camila. Néstor, es que ese cuento hace parte del documental Operación Esperanza, que lo estrenaron el 26 de abril y cuenta la historia. Usted sabe que todos los líderes indígenas de resguardos se citaron en ese departamento para buscar a los hermanitos Mucutuy. Pues en la parte final, no quiero hacer spoiler, pero habla alrededor de una tortuga, que es la que finalmente guía a la Guardia Indígena para encontrar a los hermanitos Mucutuy. Que se ponían una tortuga a la espalda. Sí. Porque la tortuga, y lo muestran así en el documental, le sale como una especie de magia, como una especie de humo, y es como una señal de la madre naturaleza, mostrándole ya en los últimos minutos, cuando ya estaban por salir de la selva los indígenas, el punto donde estaban los hermanitos Mucutuy, y les hace escuchar, entre otras cosas, el llanto de la niña, del bebé que fue apadrinada por el ejército, por el comandante, Felipe, de la zona en el ejército. Que yo quisiera aclarar es el del papá. ¿Se acuerda que eso también se armó otro mito alrededor de los... El hombre está detenido, ¿no? Claro, que yo creo, está preso, ¿no? Que yo creo que es cierto, de los maltratos del papá, del señor Mucutuy, a los niños. Entonces están en este informe que están presentando autoridades civiles y militares en este momento en la Aeronáutica Civil. Punto de Operaciones Especiales en San José del Guaviare. Allí pues permanentemente hacíamos unos análisis del terreno, donde habían dos cartógrafos allí de fuerzas especiales, donde básicamente a través de tecnología se podía hacer un análisis. Rápidamente, el resumen de las revelaciones alrededor del accidente de los niños Mucutuy, el heroico acto de supervivencia desde la Aeronáutica. Julián Ríos. Hola Néstor, buenos días. Néstor, están entregando aquí detalles inéditos y un dramático relato que hizo la pequeña sobreviviente a los miembros de la Aeronáutica. Dice la pequeña, según la Aeronáutica, que estuvieron en el río Apoporis pescando para poder alimentarse, que no recibieron nunca ninguno de los kits que lanzaron los helicópteros, pero que sí podían avistar las aeronaves, pero no había manera de comunicarse con ellos, que sí hubo un hecho clave y fue un volante. Encontraron un volante en el que decía que estuvieran quietos, que no se movieran para ningún sitio, y que eso fue pieza fundamental para poder hallarlos. También hablaron de Wilson, el perro que se había hablado de que estaba buscándolo y que al parecer los había contactado. Dicen que nunca estuvieron en presencia de ningún canino, y menos tampoco acompañados de grupos de indígenas, como se ha dicho, o incluso de algunas disidencias de la FARC. Son detalles inéditos del relato dramático, Néstor, que hizo la pequeña Leslie de 14 años a los miembros de la Aeronáutica, que están adelantando la investigación del accidente un año después, el 1 de mayo del 2023, cuando se registró en las selvas del Guaviare. La pequeña narró a los miembros de la Aeronáutica y de investigación cómo les tocó alimentarse, incluso
con heridas gravísimas de las que había sufrido ella, que le tocó zafarse de una de las sillas de la aeronave cuando cayó su pierna izquierda, perdió un zapato y que más adelante tuvo que dejarlo. Igualmente los hermanitos también tuvieron que dejar sus zapatos porque resultaron heridos, pero son dramáticos momentos que vivieron ellos y según el relato de una de las pequeñas. Están en este momento terminando Julián, aquí la rueda de prensa. Déjeme hacerle una pregunta porque ya que estamos en etapa de derribar mitos, uno de los grandes mitos de esos días de los niños sobreviviendo es que los tenía la guerrilla y que los niños sobrevivieron gracias a la ayuda de la guerrilla. ¿Han dicho algo del tema? Que es una de las preguntas además más recurrentes desde entonces y hasta hoy. Sí, señor Néstor. Ellos lo primero que le preguntaron a la niña fueron sobre sus temores y ella los temores que tenía eran temores por fenómenos naturales o por la fauna que se pudiera encontrar, y asegura la niña a los integrantes aquí de la aeronáutica que en ningún momento estuvo acompañada de ninguna persona fuera de la guerrilla o de ningún ser humano, ni siquiera tampoco de algún perro del que se había hablado. O sea, se desvirtúa el hecho y esa versión de que estuvieron en manos de algún grupo indígena o incluso de algún grupo de disidencia de las FARC, Néstor.